Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Antonio, Bueno, muy bien. entramos en octubre, viene fecha de empezar a levantar notas. Tu hija, 9 años. 9 años. ¿Cómo hacemos para estudiar en casa con los chicos y no morir en el intento? Y no morir en el intento, Sí. eso es importante. Sí. Bueno, depende un poco la edad de los chicos, no es lo mismo Sí. como tu hija de 9 años Sí. o algunos chicos que Sí. ya están en secundaria y tienen Sí. 12, 13 o 14, así que es difícil por ahí plantearlo con generalidades, pero sí está bueno decir que no morir en el intento, pero que por otro lado es necesario que lo hagamos porque los chicos no tienen todavía desarrollado un sistema de autorregulación que les permita hacerlo solos. Entonces, ¿Eso bueno, hasta qué edad? O sea, ¿cuándo un chico debería tener el sistema de autorregulación? ¿de verdad querés que te conteste? A los 25 No, se termina de wow, cristalizar ¿en el serio? sistema de autorregulación, No, lo que no ¿en quiere serio? decir, en serio. No, yo hubiera jurado que era en secundaria. No, lo que pasa es que en secundaria ya tienen muchos mecanismos de autorregulación, obviamente mucho más desarrollados que los chicos, pero son los primeros 25 años los que permiten consolidar eso y lógicamente a un hijo de 22 no lo vas a estar acompañando tanto como a uno de 9, pero está bueno decirlo para entender que el acompañamiento es necesario. ¿Cómo se encara la complejidad que puede tener, en mi caso particular, matemáticas? ¿Sí? Para un niño o una niña de 9 años. Bueno, uno de los problemas que tenemos con la enseñanza de las matemáticas es que se usa poco el abordaje a partir del material concreto que les permita a los chicos manipular y conceptualizar. Entonces, bueno, si vos estás enseñándole a alguien a sumar y como adulto vos ya sumás en abstracto y haces cálculos mentales complejos, Claro, todo el tiempo. te da la sensación de que debiera ser fácil decir 2 más 2 y es como respirar para vos. Sin embargo, para alguien de 9 años, 2 más 2 ya es fácil, pero si vos querés hacer algo más complejo, poder verlo en 3 dimensiones es importante. Entonces hay materiales Sí. que se llaman, por ejemplo, multibase, que te permiten componer y descomponer números y ver. La clave es ver. Sí. A mí he tenido que hacer un curso acelerado porque uno, no sé, yo por ejemplo divido, me sale con cierta facilidad, divido mentalmente, pero poner el número, la división a la vieja usanza. Igual la vieja usanza no es la de ahora. No, También no, cambiaron las formas cambiaron las de formas, división, pero fundamentalmente. es como que uno tiene que volver a Aprender. aprender con tu hijo al lado. Sí, es menos difícil de lo que parece. Sí. Lo que pasa que a vos, al ser cualquier operación matemática que ya aprendiste y haces durante muchos años automática, tu cerebro la dispara así. Entonces vos tenés que hacer el esfuerzo de, no lo voy a hacer como siempre lo hago, y voy a hacer el intento de aprender cómo se hace ahora, que encima es por aproximación, es Claro, muy diferente a exacto. cómo era. Sí. Ahora, igual está bien lo de 3 dimensiones. Eso es fundamental. Lo que pasa es que lo puedes hacer para, no sé, matemáticas. No sé si lo puedes hacer para otra cosa. No, pero por suerte, para matemática es clave, porque vos tenés que ver cómo se construyen y deconstruyen los números y te ayuda el material en 3 dimensiones a ver que de verdad 100 y 10 es muy Sí, diferente, sí, tal cuando cual. en papel no tanto. Para otras cosas, es verdad, tenés que poner por ahí ejemplos concretos o relacionarlo con alguna experiencia que los chicos hayan tenido. Lo importante siempre es que ellos puedan... Hay muchos pedagogos que dicen tener el momento eureka, ¿viste? Cuando un chico te dice, ¡ah! Sí. Ahí tenés Ay. que llegar. Ese es el momento en el que están empezando a entender. Geografía, historia, ¿se aprenden de memoria? No debieran aprenderse de memoria. ¿Y cómo haces? Bueno, Esa siempre fue mi discusión. ¿Cómo haces para no aprender de memoria historia o geografía, que son fechas, accidentes geográficos, ríos? bueno, eso está bueno, países? porque no es lo mismo historia y geografía. O sea, no todos los contenidos en historia y geografía son iguales. Fechas las vas a tener que aprender de memoria, no queda otra. Y la memoria para las tablas de multiplicar, que vos me hablábamos preguntabas antes, recién. exacto. O sea, la Pero, memoria está bien, pero las tablas de sirve. multiplicar incluso las podés razonar. Que Sí. Ni te hace falta aprenderlas de memoria, las podés razonar. Pero Podés yo razonarlas. siempre me recuerdo mucho esto de no hay que aprender de memoria. La minga, o sea, no te queda otra que aprender de memoria. Lo que algunas pasa es cosas. que es una cosa extraña para decir, porque la memoria es el resultado del aprendizaje, en términos neuropsicológicos. Entonces, cualquiera que diga no aprendas de memoria está yendo en contra de las leyes naturales del aprendizaje. Ahora, sí. el tema es cuánto vos podés después evocar. Lo que vas a evocar es lo que tenés que o haber conceptualizado o haber retenido en memoria. Una tabla de multiplicar la vas a evocar más rápido, una fecha, si la retuviste. De memoria significa la repetiste las suficientes veces para que tu cerebro la encuentre rápido. Ahora, si vas a hablar de causas y consecuencias o de comparar dos visiones de un mismo hecho de la historia, que estaría buenísimo, que eso también se enseñe, ahí ya necesitas otras herramientas de conceptualización.
¿Cuál es matemática es la materia más complicada? Matemática es menos complicada de lo que en realidad suena. Para enseñar, o sea, vos como padre, ¿tu peor castigo es matemáticas o es un idioma, por ejemplo? No, me parece que como padre el peor castigo es más gestar hábitos y ayudar a ser autónomo que cosas concretas. Lo que pasa que lo que a veces parece intuitivo cuando vas a enseñar algo no siempre es lo que realmente funciona. Entonces los padres con lo que se encuentran es con que hacen lo que les resulta intuitivo y no funciona. Y cuando no funciona se frustran y ya dicen, bueno, ¿y entonces qué hago? Pero creo que lo más difícil de enseñar por ahí podría ser, en contextos hogareños, cómo comparar y contrastar, cómo comprender un texto, cómo expresarse por escrito. Expresarse por escrito es difícil, por ejemplo. Eso es difícil. Entonces, bueno, me parece que es como, hay que encontrar ciertos tips, ¿no? ¿Y cuál es el momento del día para sentarse con tu hijo a estudiar algo? Inmediatamente después de que llega al colegio. Por ejemplo, en mi caso, a nosotros nos ayudó mucho que le compramos un mini pizarrón. Lo pusimos en una pared, tiza, borrador y cualquier otro lo aplica ahí. Sí. Y eso como que ayudó bastante. Pero hay un momento del día de decir, bueno, nosotros llegamos, mi hija Delfina, bueno, tiene sus actividades, por ahí tiene un break de 1 hora y bueno, venís, vamos a sentar, o sea, arranca la lucha de venís, sentate, ¿no? ¿Hay un momento del día para hacerlo? Es difícil. La verdad, creo que no hay un verdadero momento y entonces habría que decir, es el momento en el que vos puedas respirar hondo y tener la paciencia que se necesita, que es un montón. Porque para ellos, el momento del día debiera ser el del colegio y después debieran tener algunas pequeñas actividades, pero muy cortitas, que no lleven más de 5, 10, 15 minutos como mucho, porque es como volver del trabajo y que te digan, bueno, dale, vamos a trabajar de vuelta. Esa es toda una discusión. Es que es ¿Está bien que tengan deberes en la casa o no? Está bien, solamente, y en esto, digamos, apoyándome por ahí en cómo se gestan habilidades, está bien probablemente solamente si lo que estás haciendo es focalizar en el desarrollo de habilidades, que necesitan ser practicadas todos los días, pero alcanzan 10, 15 minutos. Por ahí sería absurdo hacer más de esos 10 o 15 minutos o hacer cosas que en el fondo... Está bien, pero eso puede ser, no sé, redactame no sé, 10 líneas de algo para... Sí. Está bien, pero yo hablo de tarea. Sí, vos te pasaste muchos chicos con doble escolaridad que llegan a la casa y tienen que seguir haciendo tareas. Es un enorme debate. En mi caso. ¿Está bien o está mal que después de tantas horas vos tengas que seguir haciendo tareas en tu casa? Como tantas cosas, depende mucho de la edad de los chicos. Te diría, en primer ciclo de primaria, primero, segundo y tercer grado, por ahí no sería lógico, más que actividades de 3, 4, 5 minutos centradas en lectoescritura y en matemática básica. A partir del segundo ciclo, por ahí ya podés decir, bueno, 15, 20 minutos para reforzar algunos contenidos que hayamos visto en clase y en secundaria, obviamente, llega el momento de aprender a estudiar, entonces hay que dedicar tiempo. ¿Qué es Neuroeduca? Bueno, Neuroeduca es un equipo de profesionales que fundamos hace 13 o 14 años y que se dedica a 2 cosas, esencialmente lo que es capacitación docente y atención clínica, psicopedagógica y psicológica a chicos y adolescentes. Y contame qué viste en estos 13 años. Si yo te digo, dame hoy, comparámelo con el primer año. Por un lado, mucha pérdida de capacidad en los padres para gestar autorregulación, tolerancia a la frustración, capacidad de espera. Por otro lado, mucha tendencia a otorgar el uso de dispositivos de manera muy libre, lo que genera un montón de consecuencias negativas. Por otro lado, una pérdida en el desarrollo de actividades grafomotoras y lúdicas, chicos que han perdido cierta espontaneidad y capacidad para jugar y para dibujar. Esas son cosas muy sobresalientes y post-pandemia, muchos síntomas ansioso-depresivos en adolescentes y muchas dificultades de regulación emocional en chicos. Un desastre, básicamente. Está difícil, nosotros estamos con mucho trabajo. Hay una notoria degradación de todo en términos educativos. No sé si degradación, creo que yo tiendo a relacionarlo con la generación del teléfono inteligente. Digo, están cumpliendo 16, 17 años los chicos que nacieron con los primeros teléfonos inteligentes.
es poco en términos humanos para aprender a lidiar con una revolución tan grande. Y entonces me parece que tiene que ver un poco con cómo cambiaron las cosas en los últimos 15 años y en que no es tan fácil y rápido la capacidad que los humanos tenemos para adaptarnos a una revolución tan grande, ¿no? Y los chicos fueron sus mayores víctimas, entre comillas. ¿En qué momento o en qué edad un chico debería empezar a tener un celular o decirse, bueno, a partir de esta edad recién, si querés? Bueno, ese es un debate que está actualmente sobre la mesa. Hay países, Inglaterra es uno de ellos, que está empezando a tratar de regular el uso del celular y otra vez acá te espanto, a los 16 años, porque hay estadísticas que muestran que el incremento en tasas de suicidio, ansiedad, depresión, autolesiones en adolescentes del 2010 hacia hoy se incrementó como nunca antes. Sí, pero ¿cómo lo regulas? Una cosa es en el colegio. Una cosa es en el colegio y los colegios debieran a esta altura. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires me parece que algo están haciendo, pero ¿cómo regulás? En el uso diario no lo puedes regular. ¿Cómo le impides a un chico de 16 años que no tenga celular? No va a ser, a ver, no estoy diciendo que no tengan que tenerlo, yo trato siempre de tener como datos objetivos y te cuento algunas políticas. Sí sé que los estamos dando muy temprano, hay chicos de 8 años con celular. Le pasa a compañeras de mi hija, o sea, mi hija no tiene y no va a tener durante un par de años, pero ya hay niñas de 9, 10 años que están con celu. Es muy temprano y el otro día un padre en la consulta me decía, es una locura, mi hijo recibió un video pornográfico por WhatsApp. Y yo le dije, desde el momento en que los adultos otorgamos un teléfono celular, corremos ese riesgo. Entonces está en nosotros, ¿no? Pero es difícil porque ya es como que habilitamos mucho y ahora sería como un ir para atrás. No es fácil. No, pero es un tema los celulares, ¿eh? Es un temón y está muy bueno que los colegios empiecen a regularlo. Incluso es como que hay palabras como la palabra prohibir que son difíciles en nuestro contexto, pero hay cosas que están prohibidas en el buen sentido y los chicos necesitan que los acompañemos corregulando. Nombraste pandemia. ¿Somos conscientes de lo que generó la pandemia o no todavía en la educación y en el desarrollo de los chicos? ¿O recién nos estamos dando cuenta o estás viéndolo? Yo creo que nos estamos dando cuenta. Todavía el número de papers científicos que publican consecuencias en relación a la pandemia sigue siendo un tema vigente. Me parece que en términos socioemocionales y sobre todo generaciones que fueron muy afectadas, la generación de los preescolares que nacieron en pandemia es una, estamos recién ahora viendo cuáles son las consecuencias. Yo lo que sí noto es que los docentes de jardín de infantes y los padres de chicos de jardín de infantes están mucho más preocupados e incómodos que hace 15 años. Y muchos son los que tuvieron hijos durante la pandemia, ¿no? Y bueno, y el otro tema son los adolescentes pandémicos y los que iniciaron la universidad post-pandemia. Hay muchos grupos que sufrieron un montón, Sí, a mí me tocó, en lo particular, que estaba en el último año del jardín, mi hija, pero tengo un amigo que empezaba primer grado su hijo, o sea, un año después. Terrible. Es terrible la diferencia. Mi hijo fue tremenda. Quinto año de colegio. Desastre. Perdió muchísimo. Un desastre. O sea, desastre. El daño que aprendido generó ese año, en el último año de colegio. Que haya aprendido a leer fue una cosa tremenda, me contaba. Justo en ese 2020, con 6 años, empezaba primero. Exacto. Tuvimos un encierro demasiado largo. Fue demasiado largo para el desarrollo socioemocional de los chicos. Es mucho un año en 5 años. Es un quinto de la vida, no es un montón. Te tengo una última pregunta. ¿Cuántos chicos tenés hoy, por ejemplo? ¿Vos decís en Neuroeduca? Sí. No sé, pero creo que entre todos los profesionales debemos andar por 300. Wow, muchísimo. Somos muchos profesionales. Neuroeduca no es una empresa, es como si fuera una cooperativa de profesionales. Somos 80 profesionales en total. Entonces, bueno, es un montón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme.